Hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Cuando tenga la porción me responde con un amén fuerte. El tema que vamos a desarrollar a la luz de este estudio se llama la preparación de la herencia bajo la ley. Repito, preparación para la herencia bajo la ley. Capítulo 4, verso del 1 al 3 nos corresponde tomar como base para poder desglosar este tema. Y dice el verso 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. En los inicios de la exposición acerca de lo que Pablo precisamente ha escrito en esta epístola y que va dirigida directamente a sus destinatarios, que son los hermanos de Galacia, Pablo continúa, hermano, como presentando precisamente su argumento básico de que la salvación no se gana con méritos, no por obras humanas, sino por la única vía exclusiva, que es la fe y la misericordia y la gracia del Señor. Si el apóstol presenta esto, entonces, que es un argumento sólido, bastante importante, él ahora quiere enseñar a los hermanos de Galacia acerca de la grande importancia que tiene el entender los aspectos analógicos contenidos en algunas de las expresiones de estos versículos que acabamos de compartir. Quizás no muchos de nosotros, de los que estamos aquí, estemos bastante familiarizados con lo que es la analogía, pero aquí se van a presentar dos analogías: una de la del niño que se convierte en adulto, y la otra de lo que es precisamente del niño a siervo. Si la misma analogía presenta esto, entonces la idea a la cual habrá de sustraerse de estos aspectos de analogía será una idea a la cual habrá de aplicarse en el sentido espiritual, precisamente para todos aquellos que muchas veces nos vemos en la traba de no entender cómo es que se presentan los diferentes, así lo voy a mencionar de esta manera, los diferentes pactos que Dios mismo ha establecido con los hombres, y que algunos de ellos son importantes, pero algunos son más trascendentes que otros. Si habláramos, por ejemplo, del pacto abrahámico, viene como a juntarse con el pacto que se le llama el nuevo, que el Señor mismo concretizó, cristalizó cuando Él mismo murió en la cruz del Calvario, pero antes lo confirmó cuando se celebró una de las dos ordenanzas. Una de ellas es la Santa Cena. Ahí mismo el Señor inauguró lo que es precisamente la cena, que viene a ser como el sustituto de la celebración de los judíos, que es la Pascua. Este es mi pacto, dice el Señor, que por vosotros es confirmado. El pacto que Cristo confirmó o inauguró se habría de hacer precisamente con sangre. Qué lindo es cuando uno entiende el que ese pacto viene a ser como uno de los más trascendentes. Nada que ver con los pactos del antiguo, solamente con uno, que es con el cual se conjunta o se viene como
sí, así sería la expresión correcta, a juntar, a pegar, sin volverse ya inseparables. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto en el cual Dios mismo se compromete a realizarlo, a inaugurarlo, pero también a cumplirlo. Porque cuando se trató de comenzar a inaugurar el pacto, todos recordamos que aquí se les explicó, la Biblia nos da la idea, y yo lo expliqué, acerca de la manera en la cual Abraham tuvo que partir aquel montón de animales, es decir, el sacrificio, lo partió en varias partes y lo fue colocando a un extremo y al otro, a tal grado de que el camino quedó libre. Pero a la hora en sí de poder inaugurar el pacto entre Dios y Abraham, el que camina en medio de aquellas partes que habían sido, hermanos, dedicadas a Dios como un sacrificio, no se observa la participación de Abraham. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que Abraham se quedó dormido. Entonces lo único que se observa allí fue Dios paseándose en medio de aquellas partes que habían sido despedazadas. Abraham entonces no fue el que lo inauguró, ni mucho menos el que habrá de comprometerse a cumplirlo. Si estaba dormido, eso nos indica que Dios el que lo inaugura y es Dios quien se compromete a cumplirlo. La gran trascendencia de ese pacto es que así es, porque ese pacto es un indicativo que todo aquel que recibe el pacto abrahámico es salvo por la fe. La salvación en el Antiguo Testamento, en la época de ese nuevo pacto, se recibía por la fe, la salvación, pero no se estanca. No puedo yo tornar esto en un aspecto exclusivo, el decir solamente en el pacto de Abraham nada más, y cuando acabó el pacto y comienza otro pacto, entonces hasta allí dejó de tener vigencia el pacto abrahámico. No, lo trascendente de ese pacto, por eso le decía, tan importante es entender esto, que el pacto abrahámico no se limita cuando llega el otro pacto, es decir, el pacto de la ley o otros pactos, diciéndolo en su debido orden, lo voy a decir más ordenado mejor. Está el pacto edénico. Aparte del pacto edénico está el pacto que Dios hizo con Noé, que se llama el pacto noénico. Y después del pacto noénico, Dios hace el pacto abrahámico. Después del pacto abrahámico es que Dios precisamente hace el pacto que se le llama el pacto que se concretizó en el monte Sinaí, es decir, el pacto mosaico. Después del pacto mosaico está el otro pacto que se le llama el pacto davídico. Ese pacto Dios lo hace con David. Y el último de los pactos es el que Dios concretiza en el Nuevo Testamento a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, diciéndolo en su debido orden, ahora nosotros tenemos una idea, que cuando llegue el pacto mosaico, el pacto abrahámico no se detiene. No se detiene. Por eso es que la argumentación de Pablo es si el pacto no se detiene, las personas continuarían siendo salvas por la fe en Cristo. Por eso es que la misma Biblia dice en Génesis: Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es decir, que fue salvo no por obras, porque no estaba el pacto de la ley todavía, sino por gracia. Y de igual manera, algunos judíos argumentaban la tesis que yo les presentaba acá, que cuando ese pacto estaba, es decir, el abrahámico, ellos tenían conocimiento y daban la razón, apoyaban que las personas podían ser salvos como Abraham por la fe. Pero cuando llegó el pacto que se confirmó en el monte Sinaí, es decir, el pacto mosaico, entonces hasta allí las personas dejaron de ser salvas por la fe. Ya no podían acogerse a la gracia, ya no podían acogerse a ese pacto, porque tenía un límite. Cuando no era así, en el pensamiento del hombre es una cosa digerirlo de esa manera y externizarlo, pero en el pensamiento de Dios, cuando Él concretizó ese pacto sería no un pacto que se detendría, no tendría límite, sino que se ajuntaría miles de años posteriormente
con el nuevo pacto que Cristo realizaría. Porque todos aquellos que estamos en el nuevo pacto somos salvos por la fe y por gracia. ¿Entendió todo lo que le expliqué? Yo creo que sí. Entonces, por eso es que las bases que Pablo presenta son sólidas. Pero como los judíos, acuérdense, y no solamente mencionando en un aspecto nacional a cierta cantidad de personas específicas, sino que todos aquellos que no tienen la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, piensan como cualquier judío natural, así como usted lo está escuchando. Pero ¿cómo piensa el judío natural? Así como ellos. Hay personas que, entendiendo que la salvación es por gracia, todavía ellos mismos creen que algunos se salvarán haciendo obras, así como usted lo escucha. Aún hay cristianos evangélicos, me atrevo a decir en forma personal, cristianos evangélicos que por no recibir una enseñanza adecuada siguen creyendo que para poder ser salvos se necesita hacer de obras, cuando no es así. Pablo dice que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Es cierto que Santiago habla y Juan tiene su punto de vista. Uno mismo dice que la salvación es por fe y el otro mismo argumenta las obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Muéstrame tus obras y yo te mostraré la fe. Pero el asunto no es que se contradiga un libro con el otro, no es así, sino que el asunto es entender la raíz de cómo es que una persona es salvo. Por ejemplo, ya les he explicado yo acá que todo lo que el hombre hace natural fuera de la fe, dice la Biblia que es pecado. Las obras de una persona no convertida al evangelio, él cree en su pensamiento que por hacer esa obra va a ser salvo. Acumula y acumula y acumula y hace obras, da de comer al pobre, da vestuario al que no tiene, visita las cárceles, visita los hospitales, deja quizás hasta posesiones materiales y dice, ya tengo la salvación segura. Alto. Las obras que esa persona ha hecho sin tener a Cristo, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Dispénsenme las hermanas, dispénsenme, pero yo tengo que decir la verdad. En el original de la Biblia, lo que dice trapos de inmundicia es trapos de regla. Así lo dice en el original. Entonces, trapos llenos de sangre. Eso es lo que da a entender la connotación de la Biblia. Entonces, las obras de una persona sin Cristo son trapos llenos de sangre que no sirven. ¿Para qué quiere usted un trapo lleno de sangre? Nada sirve. Eso produce náuseas. ¿Me están entendiendo? Aunque no fuera de eso, pero fuera otro tipo de sangre, produce náuseas. Porque es algo que el cuerpo de la mujer lo despide, que no es algo que lo debe de retener. Eso es normal. En la mujer eso es normal, es natural. Dios así lo dio en el físico de la mujer. Entonces, si las obras de un hombre son comparadas a eso, qué terrible como Dios ve las cosas, ¿verdad? Las obras de alguien que no tiene Cristo. Por eso es que nadie es salvo por obras. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia y por la fe. Pero Dios preparó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Las preparó, dice la Biblia, de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que somos salvos por obra, sino que Dios preparó de antemano. Es decir, primero está la raíz, que es la fe. Somos salvos por gracia, y luego que somos salvos tenemos que hacer obras, porque Dios las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. El que tenga oídos para que escuche. Ahora Pablo en este asunto del desarrollo, el cual voy a dar a conocer, va a presentar esta analogía, repito, del niño y del esclavo para entender mejor. ¿Qué es estar primeramente en la ley? ¿Y qué es pasar de la ley a ser una persona adulta? Se lo voy a tratar de poner bien fácil en las explicaciones que voy a dar. Para eso tengo que recurrir a una de las festividades que celebran los judíos, que se llama el Bisbash. Voy a comentar acerca del Bisbash en la cultura de su celebración. Hoy ya no voy a contar
acerca de lo que los romanos hacían en su celebración cuando un niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto. Yo le mencionaba a usted hace unas semanas atrás, a eso se le llama la toga viril. Es decir, hacían una fiesta donde el niño en esa celebración, después cuando culminaba, dejaba de ser niño y ahora era un adulto. Pero no les expliqué a ustedes acerca de lo que es la bisbash. Pero primero comencemos a leer, por favor, el verso número 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, dígalo fuerte conmigo, el heredero es niño. Siga leyendo. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Veamos entonces aquí lo que nos presenta la Biblia, Pablo en su analogía. Entre tanto que el heredero es niño, entonces este heredero, así en forma literal lo voy a decir sin dar interpretación, este heredero que es un niño, entonces este que es niño, digámoslo, es un judío. Y ahora que es un niño, entonces mientras es niño, tiene que mantenerse al cuidado de un esclavo. Porque la misma escritura más adelante lo va a expresar de una manera más comprensible. Todo padre judío quería, o tenía en su pensamiento y en la forma práctica, quería que su hijo fuera una persona no analfabeta, los que tenían más posibilidades económicas. Porque alguien que fuera más pobre no podía tener la posibilidad de contratar un ayo. La palabra ayo significa alguien que supervisara, alguien que cumpliera una labor de cuidado, que eran diversas, no solamente una, no solamente como tutor, sino que eran diversas. Entonces, cuando un niño era niño, los padres de ese niño contrataban un esclavo. Por favor, mire aquí, no voy a desviar su mirada por otro lado ni su oído por otro lado. Pongamos en ejercicio el sentido del oído. Cuando ese esclavo era contratado, quien llegaba a ser el amo de ese niño, ¿quién era? El esclavo. El esclavo. ¿Quiénes eran los amos del esclavo? Quienes lo contrataron, que eran los padres del niño. Le gustara o no le gustara al niño, tenía que someterse a las órdenes del ayo. Le gustara o no le gustara. ¿Por qué? Porque si no se sometía a las órdenes del esclavo, el esclavo podía decirle a sus amos, que eran los padres del niño, el comportamiento de él. Los padres tenían que proceder a castigar al niño. Pero dentro de la misma historia no se comenta de que un niño jamás haya abusado de su autoridad como hijo para contradecir al esclavo. Él sabía que acatando las órdenes que el esclavo, que había sido contratado como ayo, como supervisor, para que ese niño fuera educado, escúcheme bien, fuese supervisado, la expresión correcta, él no tenía que desobedecer en ningún aspecto. Entonces, siendo niño, él bien hubiese podido decir: no quiero ayo, no quiero un tutor, no quiero un supervisor. ¿Por qué? Porque siendo niño, él sabía, siendo niño, que él no era hijo de esclavos, sino que era hijo de los dueños de la casa, quienes habían contratado al esclavo. Pero la realidad de esto es que siendo niño y aún heredero, él podía decir: yo soy el heredero de esta familia, así es que tú no me vas a mandar. Él podía decirlo oralmente, verbalmente, heredero, aún siendo niño. Podía decir: yo soy el dueño de todas estas posesiones de materiales, así como mi papi y mi mami. Por eso es que cuando uno busca el comentario de Guillermo Hendrickson, lo que dice él son las siguientes expresiones. Hendrickson dice: es cierto que el niño podía como atribuirse la autoridad, que era dueño de las posesiones materiales de su padre, de sus padres, y no quererse someter a ello. Pero dice Hendrickson en su comentario bíblico, él podía decirlo de manera verbal, pero en el aspecto puramente práctico todavía no había recibido herencia, nada. Era un niño.
Un niño que se le heredaba una posesión material, todos sabemos por lógica, ya vamos a aprender más adelante, porque hay una expresión, esa expresión se la voy a dar a conocer, se la voy a interpretar, la palabra niño, ¿qué significa en el griego de la Biblia? Imagínese usted heredándole a su hijo, que no está tan niño, sino que tiene 13 años, las posesiones que usted tiene. ¿Cómo cree que ese jovencito va a acabar en 6 meses? Sin nada, porque es un niño. Aprendamos de la parábola del hijo pródigo, que no era tan joven, porque cuando el hijo pródigo se fue de la casa tenía 40 años, que no sería un niño. Imagínese usted heredándole $1,000, $10,000 a un niño de 8 años. Chibolas y trompos para comprar, o compra Nintendos, se gasta el pisto en Nintendos. Es de aquellos niños muy afanados por algunos juegos mecánicos. Es capaz que algunos se afanan por los zapatos deportivos, que esa es su atracción, algunos la ropa, y otros no. Otros hipótesis son niños, pero son marihuaneros, comprarían marihuana. Y como hay niños tan chiquitos hoy en nuestra época, comprarían armas. Hay niños bien armados hoy, hermano, coleccionan pistolas, cuchillos. Otros no, películas, y pasar viendo todo el día películas de terror, te miran endemoniados, más de lo que ya están. Entonces un niño no puede administrar bien. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso es muy importante entender la analogía. No podía. Él podía decir, soy dueño. Sí, sí, pero en el aspecto oral lo dices, pero en el aspecto práctico, dice Guillermo Hendrickson, nada, todavía no. Tenía que obedecer al esclavo, aunque él dijera, soy dueño. Alto, detente, era un niño chiquito. Tienes que estar sometido al esclavo. Qué tremendo, hermano. Es cuánto tiempo el cipotillo tenía que pasar a ser supervisado por un esclavo. El esclavo era su señor. A mí mi historia lo va a decir. Por eso es que sigamos leyendo, por favor. Entre tanto que el heredero es niño, en nada, dice, difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo, se está refiriendo al niño, pero en nada difiere al esclavo. Es decir, que así como el esclavo ha sido contratado y tiene que ser obediente a sus amos, así también el niño tiene que ser obediente al esclavo. En nada difiere, porque ambos están sometidos a autoridad. Ninguno de ellos es libre, pues, de determinar lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque el dueño de una casa que contrataba un esclavo para supervisar a su hijo, el dueño o el amo, él era el que colocaba lo que él iba a hacer. Por eso es que acá, cada vez que hay alguien que viene acá a dirigir el culto, el hermano Julio lo que hace siempre es hacer un cuadro de privilegios. Imagínese usted que de repente no se presenta el que está en el cuadro, el nombre allí, no se presenta el hermano porque tuvo algún problema, se le ponchó la llanta, y aunque no tenga carro, entonces viene otro por ahí, otro hermano en Cristo, y dice, ay, yo voy a pasar, como nadie pasa a cantar, yo voy a pasar. No, aquí hay una organización. Una organización. Hay un aspecto el cual se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque ya está establecido en un cuadro quién va a dirigir. Si yo no me presentara a predicar, aquí no cualquiera puede pasar a predicar. Tiene que pasar el que se le ha delegado. Por ejemplo, yo diría, no pude ir a la iglesia hoy, así es que hermano, por favor, quiero que en esta noche pase usted a predicar. Yo lo llamo por el celular, pase usted. Pero vienen 3 y 4 y dicen, no, yo quiero. Alto, deténgase, va a pasar el que yo he mencionado que pase. Así era lo que se establecía. Aquí es sencillo lo que le digo yo, cuando se está bien organizado. El niño no podía decir, soy libre de hacer lo que me planta la gana, si tenía un supervisor. O sea que ese niño no era libre, aunque era hijo de los dueños de la casa. Era esclavo. Y el esclavo no podía ser libre de hacer con el niño lo que él quisiera, porque estaba sometido a autoridad. Porque ese tipo de Pilato, ese gusano, yo sí le llamo a Pilato, ese gusano,
viene el Señor Jesucristo y le dice: mira, que no sabes que yo tengo autoridad de soltarte o de condenarte, es decir, de darte la vida o de matarte. Y Cristo, ¿qué le dijo? Ninguna autoridad tiene sobre mí si no te ha sido dada de arriba, papá. Pero él se creía libre. Yo determino absolverte como también condenarte. Ese tipo no sabía. Cristo sí sabía, porque él es Dios. Nadie hace nada por su propia cuenta si Dios no se lo permite. Es como el diablo, hermano, que el diablo cree que hace lo que él le da la gana. Hay gente que así piensa. El diablo dice: hace lo que él quiere. Deténgase un momento. Antes que el diablo se mueva, primero le pide permiso a Dios. Hace cola. El libro de Job capítulo 1 dice: hace cola. Él no se legisla a sí mismo. Hay gente que dice: no, si él hace lo que quiere. Le pide permiso a Dios. Y no por eso Cristo le dijo a Pedro, pues Pedro le dijo: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Si Dios no le da permiso, Pedro no será zarandeado. Pero como Dios le autorizó. Pero ¿para qué le dio permiso Dios a Satanás para zarandear a Pedro? Porque Pedro era bocón. ¿Me entiende? Era de aquellos atrevidos que no, que ya. Le dijo: te voy a dar permiso a Satanás para que zarandees a Pedro. Pero el diablo cree que cuando Dios le da permiso, me lo acabo, dice el diablo. Porque el diablo no es omnisciente ni es omnipresente. Él no tiene los atributos de Dios. Cuando Dios le dice: está bien, tócalo, el diablo dice: jaja, Dios no sabe lo que ha hecho, Dios no sabe el permiso que me ha dado, ahora aquí voy y me lo acabo. No. Cuando Satanás tiene el permiso de Dios para tocar a alguien, mientras él está zarandeando, él no se da cuenta que ahí estamos siendo purificados nosotros. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dios le lleva la delantera al diablo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hasta él. Así que no se quejen aquellos que están diciendo: ay, cómo me está dando duro el diablo. Dios le ha dado permiso. No te puede matar, sino que le ha dado permiso. Ay, hermano, viera una úlcera aquí, un dolor acá, el diablo por aquí y el diablo por allá. Si Dios le ha permitido, es porque Dios te está puliendo. Aunque el diablo dice: te estoy acabando, te estoy terminando, y usted dice: ay, Señor, ya no aguanto, ay. Cuando tú digas: ya no aguanto y hasta aquí no puedo, entonces viene Dios y dice: yo sí puedo levantarte del polvo. Dios es bueno, diga gloria a Dios. Con estos ejemplos usted observa que ni el diablo es independiente, man, ni los demonios. No. Entiende qué lindo es entender la analogía. El niño, aunque era supuestamente por ley dueño de todo en la casa, pero tenía que estar sometido, no era libre, ni el esclavo, hermano. Pasemos al versículo 2, por favor. Dice el verso 2: sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿A quién se está refiriendo allí? Si no está bajo tutores, se está hablando del niño. Estamos hablando ahí ahorita, espérese usted. Estamos hablando de la analogía, el ejemplo, el niño. Él no es libre, ¿por qué? Porque está bajo tutores. Y los tutores o ayos tenían diferentes funciones, no solamente una: cuidar al niño. Así como alguien, por ejemplo, que tiene mayores posibilidades, hermano, económicas. Yo le digo porque yo me crié en casa de ricos, pero no crea que ahí viví, hermano. Mi mamá planchaba y lavaba. Así como alguien escuchó el mensaje un día y yo estaba explicando y dije: yo me crié en una familia acomodada. Y me estaba llamando la ratito la hermana y me dice: hermano, ya sabía que usted de chiquito era rico, me dijo. Tipo chocolate, le dije yo. Entonces era rico, me. ¿Y por qué? Le dije yo: usted, es que usted dijo que se crió en una familia acomodada. Yo no sé si el locutor no puso todo el mensaje y ella solo esa parte escuchó, pero yo expliqué por qué vengo de una familia acomodada. ¿Por qué? Porque 7 dormíamos en una cama de pita
bien acomodados y no nos caíamos, man. Entonces le dije, yo no escucho esa otra parte. No, la última, la terrible, porque yo era el más chimpe, el secaleche, que no era secaleche sino chocolate usted. Entonces en el caso se da que yo amanecía casi todos los días con el dedo gordo de mi hermano del pie en la boca, como era chiquito. Y como a mí me desetaron hasta los 5 años, pensé que era la chiche. No es porque yo estoy diciéndolo por decirlo, ni queriéndole hacer sonreír a usted. Acomodado en una cama de pita, de aquellas que se necesitaban antorcharla. Desde chiquito aprendí a entorchar con mi papá la cama, estirar, agarrar con fuerte. Yo agarraba así. Entonces, en lo que yo agarraba fuerte, mi papá la cruzaba, entonces venía yo por otro lado. Es como los colchones de hoy, hermano. Es entorchar una cama de pita. Familia acomodada, que cada mes teníamos que estar cambiando de casa. Y lo terrible de todo es que la gente se da cuenta. Hay gente que es metida cuando uno se pasa de casa. Le quieren ver todos los chunches feos que uno tiene. Y lo terrible es que en esa época casi no habían camiones. No estoy hablando de la época de Trucutru, hermano, porque no es Trucutru. Estoy hablándole que no había facilidad económica para pagar un camión. Contrataban una carreta con bueyes. Y mis padres lo que hacían era enchutarme a mí encima del montón de chunches. Y mi mamá decía, no les dé pena, hijo, no les dé pena. Mira, lo que tienen que hacer es esto, saludar a todos. Yo iba con aquella carreta encima, saludando a todo el mundo de la colonia. Y decía gente, los dulces, faltan los dulces. Pero yo bien contento arriba de la carreta, porque cada vez que iba caminando le hacía. Y trasladarnos kilómetros a casas. ¿Por qué? Porque mi papá era muy pleitista. Nada que ver conmigo. Es ser una familia acomodada. Digo eso, pero no pierdo el hilo del mensaje. Entonces, toda aquella familia que tenía posibilidades económicas podía contratar un ayo. Y como familias también en el aspecto secular tienen posibilidades, así como mi mamá, en algunas ocasiones la contrataban para lavar, en otras veces para planchar. Era buena para planchar. Entonces, como aquel tipo de mujeres que hacen 4 quiebres, hermano. Entonces dice el marido, ¿cuál de los quiebres es legítimo? Todo, dice la mujer, todos los caminos llevan a Dios. ¿Cuál, man? Entonces mi madre planchaba con aquellas planchas de carbón. Y había unas planchas, ¿se acuerdan? De metal que se calentaba en los tizones, en el comal. Ella usaba de esas planchas. Entonces ella podía planchar, era excelente para planchar. No es porque sea mi mamá, pero ella trabajaba en casa de ricos. Entonces, cuando uno llega a las casas de los ricos, yo como hermano chiquito tenía que llevarme. Entonces yo estaba ahí viendo todo, jugando ahí en el jardín de los ricos. Entonces había una mujer para planchar, había una mujer para lavar, había una mujer para un señor contrataban para el jardín, porque era un jardín grandísimo allá en Usulután. Entonces había alguien para poder, ¿qué le digo?, hacer mandados. Entonces habían cerca de 4 personas contratadas en esa casa. La misma mujer que lavaba no planchaba, la que lavaba no planchaba, la que planchaba no lavaba. Porque usted sabe que una mujer que plancha y luego se va a lavar le da artritis con el correr del tiempo. Entonces habían contratadas muchas personas porque habían posibilidades económicas. Entonces, así en ese tiempo de la cultura hebrea, habían personas que contrataban cierto tipo de personas con diferentes funciones. Dice, como dice aquí, si no está bajo tutores, dice curadores. No está refiriéndose a brujos, sino curadores. Gente que se entendía en cuidar, en asear, en ver que el niño estuviera sano, físicamente hablándolo. ¿Me escucha? Decirlo entonces, doctor. Habían esclavos que podían hacer eso, hermano. Porque usted se imagina que hablar de un esclavo es hablar de alguien, de un negro, hermano, así como hermano Wilber. No es hablar, eso no es así. Dispénseme, no es que yo esté hablando despectivamente, yo amo mi color. Y no crea que me estoy rebajando ahí. Ay, mi autoestima, no me miren porque soy negrito. Si este es el más chulo que hay, hermano. Digan amén, apóyenme, háganme barra, hombre. Amén, dicen. Nada más viejitas, digan amén. Entonces, pero es la realidad. Habían diferentes tipos de funciones de los tutores, curadores. ¿Qué más dice allí? Hasta el tiempo señalado por el padre.
O sea que había un tiempo específico en que esos contratados llegaban, fungían. Había un tiempo límite. ¿Cuál era ese tiempo libre? Por eso es que les voy a relatar esto. Por favor, los que han traído para apuntar, apunten. Sería bueno hablarlo. Y a la vez también hablarlo, pero apuntarlo. La fiesta del Bisbash. ¿Qué era la fiesta del Bisbash? Hasta este momento en el presente, los judíos lo siguen celebrando. ¿Qué es el Bisbash? Es una celebración. Lo que ellos hacían, y lo estipularon así ellos mismos como humanos, el primer día de reposo después del 12º cumpleaños. ¿Me escuchó lo que le dije? Lo celebraban el día de reposo. ¿Qué día el judío respeta? Sábado. Entonces el día de reposo, eso no era de todos los días, pero el día en que el niño cumplía 12 años, es que los judíos en la actualidad, como en el pasado, siguen celebrando la Bisbash. Pero ¿qué pasa con ese día de celebración? En ese 12º del cumpleaños del niño, el niño pasaba con una ropa especial en la fiesta del Bisbash. Así como cuando todos nos invitan a algún lugar. Estoy muy seguro que cuando usted lo invitan a un cumpleaños, una fiesta rosa, de algún familiar o algún casamiento, usted no viene vestido como viene vestido aquí. Algunos dejan la ropa más fea para venir a la iglesia. Algunos hasta usan calcetines bonitos. Hay quienes así con chancletados se vienen sin calcetines porque se sienten un gran tubo, man. Entonces buscan la mejor ropa. Ah, está lloviendo, vámonos así todos desmelechados. Porque ya no se conoce, ¿será la hermana esa o no es la hermana? El niño iba con ropa especial a la Bisbash, sus padres también. Entonces cuando el niño ya estaba cumpliendo esos 12 años, el niño tenía que repetir una oración. Y la oración es esta, la voy a decir rápido. Bendito seas tú, oh Dios. Es decir, bendito tú seas Yahweh o Shalom, como ellos lo expresan en su idioma. Entonces, bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí, decía el padre primero. El padre comenzaba la oración, la responsabilidad de este niño. Cuando el padre hacía esta oración, entonces ahora venía el niño y retomaba la oración de su padre. El niño a su vez oraba con estas palabras: oh Dios mío, decía el niño, y Dios de mi padre, en este día solemne y sagrado. No crea que es un poema que yo escribí, ese es parte de la Bisbash, usted puede encontrarlo en el internet. Dice: en este día solemne y sagrado que marca mi paso, dice, de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos a ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad que ahora en adelante guardaré tus mandamientos, oh Dios, y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Esa es la oración primero que hace el padre. Segundo, el niño la termina. Allí pasa en esa celebración del Bisbash. ¿Por qué? Porque en esa celebración el niño pasa de ser niño a ser una persona adulta, de los 12 años en adelante. En Grecia, en épocas antiguas, lo celebraban de una manera distinta. En Grecia, por ejemplo, los niños y las niñas, cuando pasaban a ser adultos y adultas, llevaban todos juguetes, y los juguetes eran quemados. Entonces esos juguetes quemados eran dedicados a su dios pagano, a un dios pagano de ellos mismos. Y ahí en esa celebración de quemar los juguetes, pasaban a ser niños a ser personas adultas, diferente a la toga viril que celebraban los romanos. En diferentes culturas tienen su forma de hacer pasar a un niño a ser un adulto, que es lo que hacen muchos padres aquí en El Salvador. Ojalá que usted nunca haya cometido ese error, hermano. Pero hay padres que fueron tan atrevidos con uno, que dicen: hijo, ya te veo que estás echando bigote, papá. Los paganos hacen eso, pero el cristiano no. El cristiano no, tiene temor de Dios. Y dice: ¿qué sentís en tu cuerpo? Porque hay cambios en el cuerpo del hombre. Me recuerdo cuando tuve yo desarrollé a la edad de 8 años, muriéndose mi mamá y yo desarrollo. De 9 años yo ya hablaba como adulto. Por eso es que en la escuela me decían voz de sapo.
Era muy gruesa mi voz, muy vozarrona. Por eso es que me gustaba declamar o cantar alguna canción. Entonces, porque era voz de hombre adulto. ¿Qué pasó? ¿Alguna malformación genética quizás, hermano? No me mire así, algo raro, ¿verdad? Entonces, pero sí, por la muerte de mi madre, yo recibí un golpe terrible. 8 o 9 años yo ya podía el oficio de panificador, ya trabajaba como cualquier adulto. Yo no sé qué es niñez, jugar chibola, trompo. Yo no tuve eso. Yo no sé qué es celebrar el 24 con cohetes, es feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Yo no sabía. 24 yo pasaba dormido todo el día. Primero pasaba dormido todo el día. ¿Por qué? Porque dentro del mismo oficio de la panadería hay 3 días que se le llaman los días de refuego. 3 días consecutivos de desvelo, echando casi 250 robas de francés para toda la clientela que había en la mayor parte del pueblo de Usulután. Un niño de 9 años. O sea que no era un niño, era una persona adulta queriéndose ganar el pan de cada día. Esa era mi vida. Entonces, lo terrible de esto es que hay cambios. Hay cambios. Y los cambios se dieron, mi voz me cambió. Entonces, todo, pero no tuve a nadie. Y mi papá se separó de nosotros y tuve que echarle ganas a la vida, hermano. Algún día le voy a relatar todo el testimoniazo, hermano, completito. Sale para adelante. No tenía nadie que me dijera, haz esto. Pero hay padres que tienen a sus hijos bajo su cobertura. Y cuando van creciendo y se veo que vos te va cambiando, no querés ir donde las niñas. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Yo no tuve a nadie que me dijera eso, pero sí tuve mi hermano que es, él tiene muchísimos y muchísimos hijos. Allá anda por los 16, el mayor. Él era el que me metía, mira, me dice, vas creciendo, me dice a los 10 años. Y ese me metió eso, ¿no querés? ¿No te dan deseo de enamorar a alguien? Me dijo. Y como yo era bien tímido, chiquito era bien tímido, usted sabe, un niño del trabajo a la escuela. Créame lo que muy tierno, yo me pagué mis estudios. Y yendo al Instituto Nacional, el INU, en Usulután, yo me pagué los estudios. Mi 7º grado ahí lo cursé, mi 8º grado ahí lo cursé, en el INU. Me pagaba mis estudios, yo iba a matricularme. Y encerrado por esto, lo otro, yo no tenía eso de enamorar a nadie. Entonces una vez lo hice porque él me estaba fregando. Uno de sus hombres me dijo. Entonces me le pegó una señora de 60. Y comencé yo, hermano. Entonces, como él me metía mucho y me hizo un poeta, me dio unos libros, yo los leía. Recuerdo que me aprendí en 3 días todos los poemas de Pablo Neruda. Me los aprendí de memoria, todos los poemas de 10 años. Entonces yo no sabía qué era enamorar. Simplemente me le pegué a la señora, corazón, 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 corazón. Entonces, bien me dijo una señora, mejor me lo he dicho mamá, mamá, porque tenía mamá, 60 años y un niño de 10. El enamoramiento que yo le hice a la señora fue el poema de Pablo Neruda. El poema le iba recitando y todo el poema. Y me dice mi hermano, ¿qué pasó? ¿Te resultó? No, hombre, ¿sabes qué me dijo? Anda bañate, cipote mocoso. Pero muchas veces lo empujan los padres en diferentes culturas. Llevan al cipote donde la prostituta y dicen, vaya, ahora hazlo hombre, que pase de niño a adulto. Señores, pasará de niño a sidoso. Un cristiano no hace eso. Un cristiano no hace eso. Un cristiano aconseja. Aconseja. Por eso es que el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si un niño se mantiene virgen, hijo, te felicito. Si una niña se mantiene virgen, porque hay niñas, hay madres que dicen, si ya creciste, pues mira los pechitos, ya tienes novio, y viene la hipota coqueta. A los 12, 13 años pierde su virginidad, y no tiene que hacer así. Usted como mamá, usted aconseja a sus hijas que no le dé su cuerpo a nadie. El cuerpo nuestro es templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, por eso es que tiene que,
Nosotros tenemos que ser muy abiertos. Esto en las escuelas antes era un tabú, hermano. Era un tabú. Gracias a Dios que todo se ha ido abriendo paso. ¿Y cómo se llama el órgano del hombre? Culumita. Y lo de la mujer, mariposita. Entonces, por eso es que una niña vio volar una mariposita y dice: ahí va lo de mi mamá, dijo. Porque no saben sacar a sus hijos. Aquí yo creo que estamos hablando con personas adultas, ¿verdad que sí? Sí. Tenemos que ser claros. Porque para que un niño pase de ser niño a adulto, lo que tiene que hacer es mantenerse. Llegará el momento en que usted mismo se va a dar cuenta que ya no es un niño. ¿Ah? Que a veces hay niñas que solo con muñecas andan. Vení, juguemos, chilindrina. Con la popi, ¿ve? Y allá andan con muñequitas. Ya de repente cuando llegan a los 14 ya no quieren muñequitas, no que muñecos. Vivianas. El que tenga oído para ir que oiga, hermano. Ya no es el muñequito. Hay niños también que juegan con el caballito. Me recuerdo que antes uno de los alcaldes que funcionaba allá en Oriente, en Usulután, fue el hermano de Chafik Handal, Farik Handal, fue alcalde. Y regalaban vales allá por la época de los 70, 74. Yo tenía 4 años. Y regalaban unos palos con una cabeza de caballo. Yo andaba todo el día en ese caballo, hermano. Todo el día en ese caballo, hermano. Y los vecinos dicen: el niño igual al papá salió. Y así andan muchos niños que juegan, que sonríen, que andan jugando ahí, hacen sus bromitas. Llegará un tiempo que usted mismo, por naturaleza, va a pasar de ser niño a ser una persona adulta. Los cambios se dan, pero no es que el papá tiene que motivarlo: a hijo, vaya ahorita. Y sale la mujer aquella, hermano, horrible, y dice: vaya, ya hice hombre a tu hijo. Y el hipote llorando: ¿y por qué me trajo papá aquí? Ay. Entonces, errores de pecado en la vida de muchos que no conocen a Cristo. El mantenerse castos es la mejor virtud. El mantenerse limpio es lo más agradable para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando ya se habla de la cultura nuestra, muchos cometen ese error. Muchos cometen ese error. Por eso es que hay jovencitos con enfermedades venéreas terribles, hermano. Y señoritas también. Enfermedades incurables. Todo por haber sido persuadidas e influenciadas por personas que no eran las correctas. Entregátele al hombre vos, entregátele. Así como en esa es la que va a salir, ¿verdad? ¿Quién le va para la leche si no hay padre responsable? Es de momento esperar el momento de Dios. Pero ¿qué contó de este asunto? Por favor, sigamos leyendo el verso 3. Aquí aplica ya, y es como la interpretación. Por favor, lea conmigo. Así también nosotros, cuando éramos, ¿qué dice? Niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos. ¿Bajo los rudimentos de qué dice ahí? Del mundo, dígalo fuerte, rudimentos del mundo. Ahora aplica la analogía. Ahora de ella se sustrae una enseñanza para los Gálatas y para nosotros. Así como el niño que estaba sometido a un esclavo, que él era su amo, y el esclavo era sometido también a autoridad por el que lo había contratado, y no eran libres los dos. Así también dice Pablo, así sucedía lo mismo con nosotros cuando éramos niños. Por eso es que le dije a usted que quería darle la interpretación de la palabra niño. Quiero que mantenga su lapicero en la mano, porque este es muy importante para usted, que lo apunte. Mantenga el lapicero en la mano. Ya le hemos hablado de la bisbash. Dígalo fuerte conmigo, bisbash. Ahora quiero interpretarle esta expresión que es muy importante y que no quiero dejarla a un lado. La palabra niño en el griego es nepios. Repítalo conmigo fuerte. Nepios. Nepios. Repítalo, nepios. No nervios, sino nepios.
Ineptos en la connotación normal o literal en el castellano en el cual nosotros nos movilizamos, significa infante, alguien carente de entendimiento o menor de edad. ¿Entendí una palabra clave ahí que yo le dije? Alguien carente de entendimiento. Un niño no entiende como usted entiende. Si usted le dice a un niño, por ejemplo, sé macho como yo soy, y el bichito, macho. Un niño no puede ser como un adulto. Usted le dice a su hija, hija, sea mujer como yo soy. Es niña. La niña es niña y necesita jugar con juguetes. De estar jugando con esa muñeca, vos. Bla, bla. Es niña, señora, es niña, es niña. Es niña. Y está jugando pelota otra vez, pues. Es niño, viejo. Perdón, hermano. Es niño. Es niño, necesita jugar. Es niño. Yo que cuando estaba que vos no perdéis el tiempo, pues si usted es viejo. Él es niño, necesita jugar. Él está carente de entendimiento, algunas cosas no las hace. Por eso es que los niños preguntan, papá, ya lo dije, ¿cuándo fue que lo dije? El domingo. Papá, ¿y la luna por qué me sigue? Y el papá dice, cabezón, duda. Explíquele, es niño. Papá, ¿y el sol por qué echa rayos? Y hay padres que insultan a sus hijos. Es niño, carente, díganlo fuerte, carente de entendimiento. Pues Pablo dice, así éramos nosotros, como ese niño. ¿Por qué? Está poniendo como representante a un niño y abarca toda la raza humana, la cual estaba sometida bajo el yugo de la ley. Cuando alguien está en la época pasada en el pacto de la ley, no es libre. Es un niño que está bajo un tutor y el tutor es la ley, aunque no le guste. Y la ley no fue colocada por sí sola, fue Dios quien la estableció. Entonces no es libre ni el esclavo ni el niño, está sometido bajo la ley. Estando en esa condición, la analogía lo da a entender de una manera preciosa. Así estábamos nosotros cuando éramos niños, porque éramos sin entendimiento. Una persona sin entendimiento es como un niño. Y la ley salva. Por eso es que el judío se esforzaba el cumplir la ley, mas no sabían que la ley no había sido dada para hacer salvo a nadie, sino como un ayo, como alguien que te supervisa, como alguien que te hace ver al no cumplirla que tú eres un inexperto y que no puedes ser salvo por tus propios esfuerzos o mecanismos. La ley tomaba como el supervisor, como el ayo, como el tutor, te supervisaba, te educaba, te hacía ver cómo la forma tenías que expresarte, cómo tenías que vestirte, pero no te salvaba, no te daba toda la educación completa, plena. Entonces lo que la ley hizo fue agarrar de la mano al niño y llevarnos hasta donde Cristo. Por eso es que hay necesidad de entender la bisbás. A los 12 años, en esa celebración, en esa oración, el niño de los 12, después de esa fiesta, pasaba a ser adulto. Lo mismo es también cuando nosotros llegamos de niños y que no podemos ser libres porque dependemos del tutor, pero llegará un momento en que ya no seremos niños, ya no. Pero ¿cuándo será el proceso ese de inmadurez, sin entendimiento? No entendemos todas las cosas. ¿Cuándo pasamos a las manos de Cristo? Pasamos a ser adultos, es decir, para tener mayor comprensibilidad, pasamos a tener entendimiento espiritual. Pasamos a entender que la salvación es por obras. Pasamos a entender que la salvación es por gracia y por fe y por los méritos de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De niños a ser adultos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Terminemos. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo la ley. Es claro. ¿Bajo qué? Dígalo fuerte. Bajo los rudimentos del mundo.
Así estábamos, igual que los niños en la cultura hebrea y en diferentes culturas. El niño no es libre, no, está esclavo de un tutor. Hasta los 12 llegaba esa esclavitud y el niño se alegraba. Así también nosotros, dice Pablo, con la ley. La ley era el tutor, pero estábamos, dice Pablo, generalizando la expresión, bajo los rudimentos. Dígalo fuerte conmigo, rudimentos. No, dígalo fuerte, con ganas, rudimentos de este mundo. ¿Qué quiere decir Pablo que estábamos bajo los rudimentos de este mundo? Si el niño estaba sometido a un ayo y no era libre, ¿cuáles son esos rudimentos en donde nosotros estábamos atados y esclavizados? Yo busqué algunas interpretaciones en varios comentarios bíblicos que no concuerdan. Se puede ir a un diccionario que no concuerde, pero busqué la mejor idea y es la que concuerda y engrana con esto. Rudimentos, la palabra rudimentos en el griego de la Biblia original es estoy chillón. No, estoy chillón. No. Estoy chillón. Es la expresión, no estoy chillón. Yo no estoy llorando, Señor. Estoy chillón. ¿Qué significa la palabra estoy chillón? Significa elemento básico, primer principio. Pero ¿a qué se aplica esa palabra en el griego del original de la Biblia? Elemento básico o primer principio. Ellos mismos lo relacionaban y lo aplicaban a las letras del alfabeto. Las letras del alfabeto para un judío son muy importantes. ¿Por qué? Porque al aprenderse lo más principal de las letras del alfabeto, ellos dejan de ser analfabetas. El que tenga oído por ahí que escuche. Entonces, si ellos mismos aplicaban las letras del alfabeto, para ellos estas letras o el alfabeto entero eran como los bloques elementales con que se construye un lenguaje escrito. Si alguien no sabía lo más elemental de las letras del alfabeto, ¿cómo iba a poder expresarse? Por eso es que es muy importante que una persona que exponga el evangelio lea mucho. Mientras usted más lee, más va a hablar de una manera diferente. Pero le voy a dar una clave: lea más la Biblia. Mientras más lea la Biblia, usted más se va a parecer a Cristo. Sus expresiones van a ser diferentes, su comportamiento va a ser distinto. El que tenga oídos para ir que escuche, lea, su forma de expresar va a cambiar y la gente va a decir: bueno, ¿y vos a qué escuela fuiste? ¿Y vos que fuiste a alguna universidad? No, mientras más usted lee, más va a ser una persona que va a adquirir sabiduría. Por eso es que Pablo le aconsejó a su hijo Timoteo en la fe, le dice: escudriña las escrituras, porque estas te pueden hacer sabio para la salvación. Rudimentos, los bloques elementales con que se construye un lenguaje escrito. Aplico lo que eso significa. Son cosas básicas, la interpretación, elementales de toda religión humana. Eso es lo que significa la palabra rudimentos. Cosas básicas y elementales de toda religión humana. Es decir, que Pablo está diciendo que nosotros antes estábamos sometidos bajo los rudimentos de este mundo. Es decir, sobre las cosas básicas de la religión, lo que nos señalaban a nosotros. Oh, tú puedes ser salvo, ya quitando la ley en los judíos y volviéndola a nosotros acá. Tú puedes ser salvo haciendo obras. Tú puedes ser salvo haciendo penitencias. Tú puedes ser salvo, cállate, regalando lo que tienes. Tú puedes ser salvo con tu buen comportamiento. Esos son rudimentos básicos de una religión. Todos estábamos sometidos como el niño a un tutor. No éramos libres. Hacíamos lo que la religión nos determinaba que hiciéramos y nada sucedía. Así estábamos nosotros, subyugados bajo la herencia de la ley. Pero bendito Dios que así estábamos. Pero Cristo marcó la diferencia en nosotros. Porque ahora usted y yo no estamos sometidos a los rudimentos o a los pensamientos filosóficos de ese mundo. Ahora estamos sometidos a lo más trascendente de todas las cosas, Cristo, y a este crucificado, dando salvación a aquel que se acerca por la fe en Él. ¿Cuántos somos salvos por la fe? Salimos del mundo, hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo. Usted ya no está en una religión, hermano.
Usted y yo estamos caminando bajo el mismo evangelio de Jesucristo. Buenas noticias nos dio Dios a nosotros. Tú vas a estar en el cielo. Tú eres mío, dice el Señor. Usted va caminando en base a la Biblia. Nunca camine en base a lo que el otro diga. Nunca camine en base a lo que el ser humano estipule. Camine en base a lo que la Biblia dice. Por eso es que la Biblia nos estipula y nos dice, la epístola a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Nunca lo pongas en el hombre, nunca lo pongas en el que tiene la par. Puesto los ojos en Jesús. Estos no son rudimentos, señores. Son aspectos en sí, básicos pero importantes y trascendentes. Todo aquel que pone sus ojos en Jesús llega hasta la meta. Llega hasta la meta. Que llegaremos. ¿Por qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la confianza? La confianza es esta, lo que dice Filipenses: que el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. Llegaremos. El camino está abierto. Dios ha abierto brecha. Y no vamos a caminar en base a estipulaciones, porque volveríamos a esclavizarnos. Pero esto es lo más grandioso que hay. Algo ha hecho el Señor. Centre su mirada aquí, no mira a otro lado. Imagine que acaba de desviar su mirada usted. Ya no va al cielo, hermano. Aquí nada pasa, hermano. No tenga miedo. Veo cubierto de ángeles este lugar. Algo venía a ser. Esto está cubierto. Si usted se ha desligado y se ha metido a rudimentos del mundo, es hora de que volvamos a Cristo. Es hora que volvamos al Señor. No hay 4 ni 5 caminos. El mundo te señala eso, los rudimentos. 5 caminos: mormón, testigos de Jehová, la fe en Jesús, Saibabá. Todos esos caminos llevan a Dios. Los gnósticos. Señores, hay un camino nada más, y ese camino es Jesús. Jesús, 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 el Hijo de Dios solamente. Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestros rostros en esta noche. Padre, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Nos apropiamos de tu palabra, Señor. Por eso es que tu bendición es grande y es plena para con nosotros. Recibe toda gloria, todo poder y toda alabanza. Él está aquí en esta hora, el Señor. Yo he abierto mi boca para enseñarle, pero es el Espíritu Santo quien respalda. Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Ya no camines bajo los rudimentos de este mundo. Te están llevando a la condenación eterna. Ya no te desvíes. Vuélvete a Cristo en esta noche. Pónganse de pie los amigos que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Tengo 2 minutos, voy a terminar ya. Estoy haciendo el último llamado. Si hubiera alguien que necesite reconciliarse con Dios, pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Rápido. Si hubiera alguna persona que necesite reconciliarse, voy a terminar ya. Hagamos la última invitación. Mientras yo le doy la receta a usted, hermanos diáconos, muévanse. Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo, nueva criatura soy. Dios bendiga a este joven. Si quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo. Así dice el Señor. ¿Lo ves como algo raro? ¿O es que no comprendes? Te lo explicaré. ¿Habrá alguien más? Número 1, dale hoy tu corazón. ¿Habrá alguien más todavía? Número 2,
Alguien más que quiera ponerse de pie, igual que este joven. Ríndale su vida a Cristo ahora. Número 3, alaba a mi Señor. Y nunca te olvides de compartir esta receta. Tengo el corazón tranquilo, mi vida ha pasado todo, nueva criatura soy. Si quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, así dice el Señor. ¿Lo ves como algo raro o es que no comprendes? Te lo explicaré. Oiga esto. Número 1, dale hoy tu corazón. Número 2, Pide perdón por tus pecados. ¿Quién más se pone de pie? número 3, Alaba a mi Señor. Oiga esto. y nunca te olvides de compartir esta receta. Número 1, dale hoy tu corazón. Número 2, pide perdón por tus pecados. Número 3, Alaba a mi Señor. y nunca te olvides de compartir esta receta. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tus bendiciones, por la vida de